Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire de una nueva emisión de Impacto Económico, información financiera en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. Ahora revisamos las noticias más importantes por los próximos 30 minutos. Senado argentino debatirá a partir de este miércoles el presupuesto 2019 de la nación. Una prueba de fuego marcada por el acuerdo con el FMI y las promesas de Mauricio Macri de llegar a un déficit cero. En nuestra arista económica de hoy hablamos de la crisis de la vivienda que atraviesa Europa y las dificultades de sus ciudadanos para acceder a ese derecho. Y mientras tanto, todo listo para la 33ª Cumbre de Líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, que se celebra este martes y miércoles en Singapur. Iniciamos con información de América Latina. El presupuesto de 2019 en Argentina tendrá su prueba de fuego este próximo miércoles cuando se presente en el Senado. Se espera que la iniciativa presupuestaria, que mantiene posiciones a favor y en contra, sea bastante movida y tensa, a pesar de que el gobierno argentino ya cuenta con 25 votos a su favor y espera ajustar el gasto para lograr un déficit fiscal cero, un compromiso que, recuerden ustedes, mantiene con el Fondo Monetario Internacional. Con ese organismo también contrajo una deuda de 57.000 millones de dólares. A pesar del optimismo del gobierno, la economía presenta actualmente una caída del 0,5%, lo que representa un dólar promedio en 40,10 pesos y una inversión a la baja en 9,7%, pendientes al debate que se dará en el Senado argentino. Dejamos atrás Argentina, nos vamos a México. Ese país recibió en septiembre a más de 30 millones de turistas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A pesar de la baja de 14,9% de los turistas, por ser septiembre una temporada baja en el año, México recibió 30.597.000 turistas, una cifra superior de 6,8% con respecto al periodo del año pasado, 2017. Las divisas de los viajeros internacionales se situaron en los 16.656 millones de dólares, bastante. Una cantidad que representó el 4,5% por encima de las cifras de enero y septiembre, también del año pasado. Y el gobierno de Barbados presentó un plan con el que busca reducir el nivel de importaciones para el país. La información la tenemos de la agencia cubana Prensa Latina. La Corporación de Desarrollo de Inversiones de Barbados lanzará 2 iniciativas con el objetivo de reducir las importaciones, aumentar el comercio exterior y también producir empleos. El primer proyecto, denominado Programa de Desarrollo de Nuevos Productos, busca el ahorro de divisas, mientras que el segundo programa, que se llama Accelerate 2020, contempla la expansión de 20 compañías de alto crecimiento en un periodo de año y medio. El ministro de Negocios e Industria Internacionales aseguró que entre los proyectos también se identificaron varias áreas de alto potencial para poder reanimar la economía doméstica y atraer fondos de capital de riesgo. Y bien, la coalición del Frente Guazú en el Congreso paraguayo insiste ahora en equilibrar los impuestos para la exportación de soja en el país. Mire, la senadora del Frente Guazú, Esperanza Martínez, justificó un impuesto de 15% a los ingresos generados por exportaciones de la soja para así equilibrar el injusto sistema tributario de la nación. En 2017 fue aprobada una iniciativa legislativa para aplicar un gravamen a las exportaciones de grano de soja, trigo y maíz, pero existe una discusión para que solo se aplique a la soja. El Frente asegura que no existe ningún impuesto a la exportación de soja y que los productores solo pagan un impuesto comercial y un IVA que equivale a 2,5%. Con el proyecto se estima una recaudación por 300 millones de dólares anuales que serán destinados a financiar áreas de medio ambiente y salud, también el fomento de la agricultura familiar. Se tiene previsto ahora que el proyecto de ley sea tramitado de forma concreta este jueves en la Cámara Alta del Parlamento paraguayo. Bien, vamos ahora a Centroamérica. La huelga general en Costa Rica contra el plan fiscal entra en su 10ª semana y va celebrando la declaratoria de legalidad del paro y también la presentación de una queja ante la Organización Internacional del Trabajo. ¿De qué se trata? Miren,
Los 7 días anteriores estuvieron marcados por una protesta con antorchas en la Plaza Capitalina de la Democracia contra el proyecto legal de fortalecimiento de las finanzas públicas. La declaración de legalidad por el Tribunal de Apelación de Trabajo de San José del paro de los empleados de la refinadora costarricense de petróleo, mejor conocida como Recope, que además se inició hace 64 días, también le dio un segundo respiro a la huelga. El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas, escribió en su cuenta en Twitter lo siguiente: la declaratoria de que la huelga en Recope es legal demuestra que la lucha contra el combo fiscal es éticamente correcta y moralmente justa. Por su parte, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, o la APSE, interpuso el viernes anterior una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo contra el gobierno de Costa Rica. Y mira, el gobierno de Bolivia anunció un importante plan de construcción de viviendas para todo el país. La directiva de la Agencia Estatal de Vivienda informó que el gobierno boliviano construirá 23 viviendas en todo el territorio durante el próximo año 2019, que ya está pronto a comenzar. De este total, unas 4.000 serán terminadas en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. La agencia de vivienda convocó a la población con terrenos a que se inscriban a los distintos proyectos para la subvención de materiales y de asistencia técnica. Para las personas que no tienen viviendas ni lote de terreno, se implementará entonces la búsqueda de tierras para la construcción de viviendas en la modalidad mixta, es decir, un crédito y un subsidio de hasta 50%. Hasta el momento, la agencia ha concluido 128.000 hogares que benefician a más de 500.000 de bolivianos. Hacemos una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Arista Económica. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de la crisis de la vivienda en Europa. Eso y mucho más cuando vengamos de la pausa. Ya venimos. Ya estamos de vuelta en Impacto Económico. Revisamos ahora Arista Económica. En Europa, el legítimo derecho humano a una vivienda digna no está del todo asegurado para la población, contrario a lo que puedan pensar muchos. Las estadísticas de diversos organismos dejan en evidencia la problemática de la vivienda. Ahora le vamos a presentar una radiología de la situación de aquellas personas que carecen por completo de ingresos para tener vivienda propia y también del sistema de leyes para aquellos que deciden alquilar pisos. Aquí lo tienen. La Federación de Europa de Asociaciones Nacionales y la Fundación Avi Pierry presentaron un informe en marzo de 2018 revelando que el número de personas sin hogar en el viejo continente se ha disparado. De acuerdo a las organizaciones, cerca de 11 millones de personas tienen problemas de vivienda en Europa y el número de sin techos aumentó en la mayoría de países europeos. Particularmente en Alemania, el índice subió 150% entre 2014 y 2016, afectando a 860.000 personas, mientras que en Irlanda la cifra llegó a 145% entre 2014 y 2017, impactando a 8.857 personas. Asimismo, entre los países europeos, solo Finlandia y Noruega lograron bajar el número de personas sin hogar. En el caso finlandés, la caída fue de 18% gracias a una política gubernamental donde se considera la vivienda como un derecho fundamental y no como un problema social inevitable. Para las fundaciones, las cifras globales en torno al alza de los sin techos estuvo marcada por la ausencia de una política contra la lucha de este fenómeno, la explosión del precio de la vivienda y el aumento de la desigualdad social. Ahora bien, el problema de la vivienda no solo se refleja en los sectores socioeconómicos más vulnerables de la Unión Europea, también impacta a sectores de medianos ingresos, que además optan en primera instancia a los alquileres o arrendamientos de vivienda para poder asumir un modo de vida independiente. En julio de 2016, 28 expertos de los Estados miembros de la Unión Europea elaboraron el primer estudio sobre desahucios y sinhogarismos ocurridos en el viejo continente.
Tras un periodo de 2 años y medio de trabajo, el grupo reveló, en primer lugar, la existencia de limitaciones de datos públicos en este ámbito. En ese sentido, en dicho informe surgió la necesidad de mejorar la recogida de datos de desahucios en la mayoría de los países para poder tener una posible comparación entre los países comunitarios. Sin embargo, uno de los participantes en el informe, el investigador español Sergio Nazarrel, dio a conocer cómo es la política de desalojo de las viviendas en varios países cuando las personas se atrasan con los alquileres. En Suecia basta con una semana de impago en el alquiler para poder denunciar al inquilino y una vez recibida la notificación informativa del juzgado, pueden desahuciar a la persona de forma inmediata. En Dinamarca, el proceso judicial por impago dura una media de 9 días, mientras que en España el proceso dura 3 meses. En cuanto al indicador de alternativa habitacional tras los desalojos de viviendas, el Tribunal Constitucional de Polonia decidió en una sentencia en 2001 que los desahucios sin alternativa habitacional eran inconstitucionales y en Rumanía quedaron prohibidos los desalojos en invierno. En el caso de España, según el antropólogo y experto de vivienda Fernando Caballero Baruque, el Estado no ofrece a sus ciudadanos la garantía de poder alojarse inmediatamente en otra vivienda luego de un desahucio. Según el Consejo General del Poder Judicial y del Instituto Nacional de Estadística de España, desde la crisis de 2008 hasta marzo de 2017, casi 700.000 familias han sido desalojadas de sus casas por impago. Y bien, las relaciones comerciales entre los españoles y la banca tiene aristas particulares al momento de adquirir bienes inmuebles. Recientemente, el Tribunal Supremo de España resolvió que los clientes y no el banco deben pagar el impuesto de actos jurídicos documentado en las operaciones hipotecarias. El tribunal tomó la decisión por 15 votos a favor y 13 en contra, después de que el pasado 18 de octubre la Sala de lo Contencioso fallara que debían ser los bancos los que debían pagar entonces el impuesto. ¿Qué pasa? Entre las consecuencias se destacó la caída de las acciones de los bancos en la bolsa de valores en aquel entonces, que habrían perdido miles de millones de euros. Sin embargo, el revés del tribunal español, que pone ahora a ganar a la banca y a perder a la ciudadanía española, pone en duda la independencia del máximo poder judicial de ese país europeo. Y sobre esto revisamos ahora cómo se vive la problemática de la vivienda en Grecia en medio de las estrictas medidas de rescate financiero. Y también le vamos a mostrar las medidas que ha anunciado el gobierno francés y alemán para supuestamente garantizar el derecho a la vivienda y contener la subida de los alquileres. En Grecia, las fuertes medidas de austeridad económicas impuestas por organismos financieros internacionales condujeron al país a aplicar las subastas de viviendas de los ciudadanos por ejecuciones hipotecarias. La medida implica una transferencia masiva de capital y propiedades del pueblo griego a bancos, fondos inmobiliarios y grandes capitales. Se prevén más de 130.000 subastas hasta el año 2021, lo que supone una pérdida del hogar para cientos de miles de personas en un país donde un gran porcentaje de su población es propietaria de su hogar. En el caso de Alemania, el gobierno aprobó un nuevo plan para frenar la subida en los alquileres de viviendas, que debe ser ratificado por el Parlamento. Dichas medidas tratan de poner un tope a los aumentos tras hacer mejoras en un edificio. Asimismo, se prohíbe anunciar o ejecutar obras destinadas a presionar a los viejos arrendatarios para que busquen otra vivienda y poder alquilar los pisos a precios más altos. También contempla imponer a los dueños de las casas la obligación de informar a los nuevos arrendatarios sobre el monto del arriendo que pagaban sus antecesores. Con esto último se pretende mejorar la aplicación del llamado freno al precio de los arrendamientos. Una ley que entró en vigor en 2015 y que pretende limitar los aumentos, ya que dicho instrumento jurídico establece que para un nuevo arrendatario el precio del alquiler no puede estar más del 10% por encima de los alquileres habituales en la zona en que se alquila. Sin embargo, la ministra de Justicia, Katarina Barley, admitió que esa ley hasta ahora no ha tenido la eficiencia adecuada por la dificultad que tienen los arrendatarios en determinar si el alquiler que se les pide está en el margen de lo permitido. Por otra parte, en mayo de este año, la canciller alemana Angela Merkel admitió que en Alemania existe un déficit habitacional a precios asequibles, por lo que anunció la construcción de 1,5 millones de nuevas viviendas en los próximos 4 años, para lo cual se destinarán más de 6.000 millones de euros.
En cuanto a Francia, la Fundación Abbé Pierry presentó en abril de este año un informe revelando que el gasto en viviendas se lleva el 26% del presupuesto de los franceses, en un país donde los alquileres son caros, especialmente en París. Asimismo, el documento devela que muchas familias se hacinan como sardinas en lata en 13 metros cuadrados, problema que afecta a 8,5 millones de franceses. Ante esta situación, el gobierno francés destinará 6.000 millones de euros para la construcción de viviendas sociales y 80.000 pisos serán para jóvenes. El Ejecutivo galo facilitará los bloques de oficinas que se encuentren en desuso para que se conviertan en viviendas. Una medida que solo en París podría generar entre 10.000 y 20.000 nuevos alojamientos. Las medidas del gobierno francés buscan frenar las subidas en el precio del alquiler, lo cual no ha podido solucionar la llamada Ley du Fleuve, que entró en vigor en 2014. Dicho instrumento planteaba la limitación de los alquileres a través del establecimiento de zonas tensionadas del mercado inmobiliario, en las que se limitaba la subida de las rentas. También se planteaba que en esas zonas las autoridades públicas fijasen un alquiler medio referencial, y más de un 20% sobre ese referente no se podía subir el alquiler. La Ley du Fleuve fue limitada vía decreto por el ex primer ministro francés Manuel Valls. Ahora bien, cuando llegamos al final de nuestra arista económica de hoy, le contamos que las estadísticas en torno a la problemática de la vivienda en Europa ponen en entredicho que las leyes favorezcan a la ciudadanía para gozar plenamente de este derecho. Las subastas de viviendas en Grecia, el favorecimiento a la banca en España frente a los impuestos a las hipotecas y también el escaso incumplimiento de las leyes sobre los desahucios en Francia y Alemania reafirman precisamente la hipótesis de que el Estado juega un papel secundario en el mercado inmobiliario y que es precisamente el mercado inmobiliario el que finalmente impone las reglas. Con esta información hacemos nuestra segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360 y hablamos de la ASEAN porque la cumbre, su 33ª cumbre, comienza esta semana precisamente en Singapur. Le hablamos de eso al regreso, ya venimos. Todo listo para lo que será esta semana la 33ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o la ASEAN, que se celebrará en Singapur. En la siguiente historia le contamos detalles. El evento, que según medios y agencias internacionales estará bajo la sombra de los aranceles, contará con la participación de los presidentes y primeros ministros de los 10 países que conforman el grupo, destacando las reuniones en las que también participan Estados Unidos, China, Rusia, Japón y Corea del Sur. Entre las ausencias, la más notable es la de Donald Trump, quien será representado por su vicepresidente Mike Pence, quedando hasta el momento sin confirmar un eventual encuentro con el primer ministro chino, Li Keqiang, para abordar las tensiones comerciales entre Beijing y Washington, que ha minado los mercados mundiales en los últimos meses. Este asunto es clave para los países de la ASEAN, el tercer bloque comercial más grande del mundo, ya que la adopción de barreras comerciales en forma de aranceles entre China y Estados Unidos podría impactar en sus economías. Y sobre esto, el primer ministro de China, Li Keqiang, ya arribó a Singapur para participar en la cumbre ASEAN. En la previa, el premier chino fue recibido por su homólogo Li Hsien-loong, con quien firmó una serie de memorandos de entendimiento. Ambos líderes celebraron los lazos culturales, económicos y políticos entre sus países. Singapur y China son socios con ideas afines en muchas áreas, aunque tenemos diferentes circunstancias y limitaciones, pero creo que podemos continuar aprovechando nuestras fortalezas complementarias y profundizar la cooperación y asegurarnos de que nuestra asociación cooperativa integral continúe para avanzar con los tiempos. China y Singapur tienen una relación de cooperación especial porque existen profundos intercambios culturales y entre personas.
El intercambio entre personas promueve los intercambios en otros campos. El intercambio de gente a persona consolida el apoyo público a nuestra cooperación. También compartimos ideas comunes. Ambos salvaguardamos el multilateralismo y el libre comercio. También mantenemos la paz y la estabilidad en el mar del sur de China. Y Vietnam, otro de los países miembros de la ASEAN, ratificó este lunes por unanimidad el TPP-11, que entrará en efecto a fines de año luego del retiro de Estados Unidos del acuerdo. La decisión convierte al país asiático en el 7º país que aprueba el acuerdo integral y progresivo para la Asociación Transpacífico, que rebaja aranceles en gran parte de la región Asia-Pacífico, a pesar de las presiones de Donald Trump, quien días atrás calificó el acuerdo de asesino de empleos. La mayoría de los diputados estuvieron de acuerdo con la importancia de aprobar el CPTPP. Esta es una decisión política importante, afirmando que nuestro país ha participado activamente en la integración internacional y ha promovido fortalezas internas y nuestra capacidad de lidiar con los impactos de la economía mundial, ayudando a promover la discusión y la firma de otros acuerdos comerciales. Y de Asia pasamos a África para hablar que en Sudáfrica está en aumento el comercio electrónico. El cuarto informe anual de comercio electrónico publicado por PayPal e Ipsos en el año 2018 señala que el consumo en línea de Sudáfrica podría superar los 13,14 mil millones de dólares, un aumento anual del 19%. Asimismo, el documento agrega que el desarrollo del comercio electrónico en Sudáfrica aún está en su infancia, pero que su población de unos 56 millones y el volumen económico total están creando un enorme potencial para la expansión de este comercio por Internet. Gavin Dudley, editor de Tech Magazine en Sudáfrica, dijo que existe una gran oportunidad para el comercio electrónico, ya que los bancos del país han hecho mucho para atraer al resto de la población al sector bancario y proporcionar formas de comprar productos en línea, incluso sin tarjetas de crédito. Bien, y llegó el momento de revisar los indicadores del precio del petróleo al cierre de la jornada de este lunes. Lo hacemos iniciando con el precio del barril del petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó $60,91, subió 1,01% aproximadamente. También el barril del Brent, de referencia en Europa, se ubicó en $71,12 y subió 1,25% frente a la jornada anterior. Y culminamos como de costumbre con el barril de petróleo venezolano que se ubica hoy lunes en 448,62 yuanes. Y con esta información entonces llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Síganos en redes sociales. En Twitter nos encuentra como @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.